37 al 45. Es el texto que toca el día de hoy. La semana pasada vimos Marcos 10 del 1 al 16, donde vimos la voluntad de Dios para los matrimonios, la voluntad de Dios acerca del divorcio, donde Jesús definía para nosotros cómo nunca es Dios glorificado en el divorcio, cómo nunca fue idea de Dios, pero hablando acerca de los duros, endurecidos corazones de los hombres. Y luego el contraste estaba en los niños, donde Jesús dice: solamente aquellos que sean como niños, como estos niños, que tengan un corazón no endurecido como el de los adultos, dice, podrán entrar en el reino de Dios. Y esa enseñanza tiene todo que ver también con lo que vamos a ver el día de hoy, porque son asuntos del corazón. Hermanos, quiero platicarles un poquito acerca de un par de experiencias que yo tuve. Una de ellas fue cuando tenía alrededor de 12 o 13 años. Según yo había puesto atención a mi papá, que me explicaba cómo funcionan las llaves y las tuercas de un cilindro de gas. Los hombres, a lo mejor algunas mujeres también saben que el cilindro de gas tiene una llave principal que está arriba y se cierra y se abre como cualquier llave, pero tiene una tuerca izquierda. Cuando tú conectas el cilindro a cualquier aparato, tiene algo que se llama tuerca izquierda, que en lugar de apretarse hacia la derecha, se aprieta hacia la izquierda. Y una vez estábamos en un rancho de mi abuelo y toda la familia reunida, y alguien dijo: bueno, ya desconectaron la estufa, sí. Alguien revise que esté bien cerrado el gas. Y yo me ofrecí voluntariamente porque pensé que había entendido cómo funcionaba esto. Así que fui, y yo tenía en mi mente el cilindro de gas, la llave del cilindro de gas se cierra hacia la izquierda. Entonces fui a la llave principal, la cual es una llave normal, no izquierda, y según yo la cerré hacia la izquierda, pero realmente la abrí completamente. El gas empezó a salir a todo lo que daba. Había por ahí una fogatita, había por ahí alguien tal vez fumando. Eso pudo haberse convertido en una tragedia simplemente porque yo había entendido las cosas al revés. Hace unos cuantos años yo todavía jugaba básquetbol y me torcí un tobillo de una forma así bastante severa, y fui al médico. Y este médico, no tiene caso decir el nombre, porque los médicos antes, cuando tú te esguinzabas un tobillo, te decían: tienes que inmovilizarlo por al menos 3 semanas. Y yo anduve como 3 semanas, algunos recordarán, así cojeando y a veces usando hasta muletas con el pie inmovilizado, y mi pie no mejoraba para nada. Fue entonces que me metí a internet y empecé a buscar páginas que hablaran acerca de esto, y una de ellas es una muy buena de España, donde los nuevos médicos el día de hoy se han dado cuenta de que de hecho es al revés. De hecho, entre más pronto tú puedas comenzar a mover tu pie va a comenzar a recuperarse de mejor manera. De hecho, si puedes en el momento asentar y puedes hacer algo de movimiento, está bien, pero luego debes aplicar hielo por 2 o 3 días y después empezar a caminar tan pronto te sea posible. Cuando empecé a hacer eso, mi recuperación fue mucho más rápida. ¿Qué tiene que ver esto con el pasaje de hoy? Tiene todo que ver, porque lo que vamos a ver aquí es que Jesús está redefiniendo para nosotros cómo se ven las cosas en el reino de Dios. En el capítulo 8 ya Jesús había hecho un primer anuncio, y en el capítulo 9 vimos un segundo anuncio de cuál era la naturaleza de su obra, lo que Él vino a hacer. Él había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y ser rechazado por los líderes judíos, ser muerto y resucitar al tercer día. Y lo que vemos en el Evangelio de Marcos es que ni bien Jesús hacía esta declaración acerca de la naturaleza de su obra, los discípulos terminaban bastante confundidos y desconcertados, y sus reacciones no lo mostraron. De la misma manera, en el centro del pasaje que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a encontrar con el tercer anuncio de Jesús, el tercer desconcertante anuncio de Jesús acerca de la obra que Él vino a hacer. Pero ahora vamos a ver que nos da mayores detalles. Ahora les dice que todo esto va a suceder en Jerusalén. Les asegura que Él va a ser enjuiciado, no solamente por los judíos religiosos, sino ahora también
por los gentiles y que Él va a ser enjuiciado y va a ser de manera, ¿cómo se dice? Penal, va a ser enjuiciado y va a ser condenado a muerte, que lo van a humillar y que lo van a matar, pero que al tercer día va a resucitar. Y en ambos lados de este anuncio, de este tercer anuncio de Jesús, es decir, en la primera parte y en la última parte del pasaje, vamos a ver dos actitudes de personas ante las declaraciones de Jesús. Dos tipos de personas que, como Marcos nos deja ver, tuvieron dificultad para seguir a Jesús. Un joven rico al que le fue imposible seguir a Jesús, y los discípulos quienes estaban luchando en su interior con estas declaraciones de Jesús, porque Jesús los ha llamado ahora a seguirlo a su muerte. Irónicamente, en el pasaje vamos a darnos cuenta que Jesús dice, vamos a subir a Jerusalén, pero sin duda este era un camino descendente hacia la cruz. Así que en el versículo 17 al 31 vamos a ver una redefinición de la riqueza, y en el versículo 35 al 45 una redefinición de la grandeza. Así que vamos a leer el pasaje. Dice de esta manera, en el nombre del Señor: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, le dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subiremos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán,
y serán bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, de lo que yo quiero convencerlos el día de hoy es que para obtener la gloria hay que seguir a Jesús en su sacrificio. Para obtener la gloria hay que seguir a Jesús en su sacrificio. Para obtener la vida eterna, para obtener la gloria que Cristo nos ofrece, hay que seguirlo en su humillación, en su sacrificio y en su muerte. Esta verdad es reveladora también para nosotros, y esa es la razón por la cual muchos no pueden seguir a Jesús y otros tienen mucha dificultad en seguir a Jesús. Vamos a ver primero la historia del joven rico, versículos 17 al 31, donde vemos a este joven rico que le hace a Jesús una pregunta honesta, una pregunta genuina. Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Vemos que él reconoce a Jesús como un maestro bueno. Vemos que este joven lo tiene todo en la vida. Otro evangelio nos dice que era un líder de la sinagoga. Entonces imagínatelo, joven, líder, rico, seguramente era guapo. Yo nunca he visto un rico feo. Pero este joven lo tenía todo y no obstante ha llevado una buena vida. No obstante ha sido una buena persona. Él dice: maestro, yo he cumplido todos estos mandamientos. De hecho, esa era la creencia de cualquier judío de la época y cualquier rabino de aquella época. Ese es el consejo que te hubiera dado. ¿Quieres la vida eterna? Sé una buena persona, cumple con los mandamientos. Y sabemos que este joven sí era una buena persona a los ojos humanos, porque Jesús no le reprocha, Jesús no le dice: no seas mentiroso. Jesús no le dice eso, o sea, no lo desmiente, sino que dice que lo amó. Dice que lo amó, pero lo que esta pregunta del joven rico nos demuestra es que él sabe que a pesar de que lo tiene todo, él siente que algo le falta. Parece que lo ha hecho todo bien y hasta es rico, parece que a causa de eso, pero él siente que algo le falta. Y de hecho Jesús le dice: bien, dice que él lo amó y le dijo: una cosa es lo único que te falta. Ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero la reacción del joven, dice el pasaje: pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús exigió, demandó de este joven aquello que solamente Dios puede demandar de una persona, que es un compromiso total con el reino de Dios. Jesús le está diciendo que el hombre debe encontrar su tesoro en el reino venidero de Dios que Cristo vino a establecer, y no en las cosas de este mundo. Que él debe seguir, si quiere obtener esa vida eterna que él está buscando, debe seguir a Jesús. Y es interesante que Marcos nos muestra que el camino que ahora Jesús está siguiendo es el camino a Jerusalén, es el camino hacia su muerte. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en el pasaje anterior, porque este joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes, dice el pasaje, y forzosamente esto nos lleva a recordar el pasaje anterior, donde Jesús dijo: en verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Lo que el joven entendió es, si yo me despojo de todo esto, si yo vendo todo, ahora yo voy a ser dependiente de alguien. Ahora yo voy a depender, como un niño depende de sus padres, de lo que Jesús me pueda dar. Y no sé si eso es suficiente para mí. Este joven no pudo con la respuesta de Jesús. Dice el pasaje que se fue angustiado. Y sabes que esta palabra que en el original se utiliza para angustiado es la misma palabra que se usa para cuando Jesús estaba orando en Getsemaní y él está angustiado porque está a punto de enfrentar la ira de Dios. Y el joven se angustió por dentro. ¿Cómo es posible que me estés pidiendo que renuncie a todo lo que Dios me ha dado? Eso es lo que el joven estaba pensando. Porque él consideraba sus posesiones más importantes que aquel maestro bueno que estaba delante de él. Es interesante ver que el problema de este joven es que cayó en la trampa en la que muchos de los que estamos aquí solemos caer. Por no decir todos, yo creo que solamente exceptuaría a los niños. Esta trampa que las riquezas de este mundo ponen para nosotros. Y ojo, Jesús no está hablando aquí solamente a los ricos ni está diciendo que intrínsecamente la riqueza sea mala. El problema está en el corazón. Porque todos, tengamos mucho, tengamos poco, estamos siempre pensando que si tan solo obtenemos un poco más de dinero, podremos estar verdaderamente tranquilos y ahora sí pudiéramos seguir a Jesús como quisiéramos o como debiéramos. Pero no se angustie. Digo, sí, angústiese si usted está teniendo esto en su corazón, pero no se angustie. Cristo vino para sacarnos de ese sistema de pensamiento. Pero esto no es nuevo. Lo que vemos enseguida es que este joven rico no era el único que pensaba de esta manera. Y las palabras de Jesús nos lo demuestran y la reacción de los discípulos nos lo demuestran. Es lo que vimos en el versículo 21 hasta el versículo 25. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y muchos han tratado de romantizar o de arreglar o de matizar o de maquillar esta enseñanza de Jesús, diciendo cosas como que no, lo que pasa es que los camellos tenían que entrar por la puerta de la ciudad y había una puerta que le llamaban la aguja que era pequeña, pero si el camello se despojaba de sus cargas y aguantaba la respiración podía pasar. Otros dicen, no, lo que pasa es que la palabra en el original, la palabra que se usa para camellos suena mucho como cuerda también, entonces puede ser que haya dicho que cuesta mucho pasar una cuerda por el ojo de una aguja, pero mira, no tenemos que dorarnos la píldora a nosotros mismos. El énfasis de Jesús es completamente claro. Te será imposible entrar al reino de Dios si amas más las riquezas que a Jesús. El mensaje es claro, no tenemos por qué buscarle tantas vueltas. Ojo, otra vez, no es un voto de pobreza. Jesús no dice que la riqueza sea mala. Otra vez, hay ricos malos y hay pobres malos. Una forma de medir nosotros cuánto estamos en esa situación, cuánto estamos amando las riquezas o cuánto las riquezas se están convirtiendo en un Dios en nuestras vidas, es evaluar cómo las estamos usando. Jesús le dice, ok, eso que tú tienes, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Qué representa en tu vida? ¿Cuán dispuesto estás a despojarte de todo lo que tienes con tal de seguir a Jesús? Es lo que Jesús le está preguntando al joven rico y es lo que te está preguntando a ti y a mí el día de hoy. ¿Cuán dispuesto estás a despojarte de esas riquezas para el servicio del reino de Dios, para servir a otros con ellas? ¿Recuerdas hace 2 semanas que nos enseñaba el pastor Jorge Luis acerca de cualquiera que le da tan solo un vaso de agua a uno de mis pequeños, a mí me lo está dando? Técnicamente lo que Jesús le está preguntando a este joven, y que sé que a ti te aterra escuchar, al igual que a mí,
¿Cómo sería tu vida si lo pierdes todo y lo único que tienes es a mí? Está diciendo Jesús. Pero los discípulos también estaban confundidos, porque Pedro reacciona y le responde a Jesús: Maestro, entonces ¿quién se va a poder salvar? Si este joven rico no se va a poder salvar, entonces ¿quién? Eso es lo que Pedro está diciendo, porque se suele tener esta equivocada perspectiva. Tenemos una perspectiva equivocada, al revés de lo que son las riquezas en la vida de las personas. Se suele ver a las riquezas como una recompensa de Dios por ser buenas personas. Pero creo que la realidad de nuestro México nos ayuda mucho a darnos cuenta que en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero muchas veces venimos a Cristo, venimos al Señor como haciendo un negocio. Señor, le voy a echar ganas con tal de que tú me des esto. Pero Jesús redefine para nosotros el verdadero significado y sentido de la verdadera riqueza. Jesús nos alerta y nos dice: hey, cuidado con tener esta falsa perspectiva. Eso es una trampa. Es una trampa pensar que las riquezas, que las cosas de este mundo pueden darte la vida eterna, peor aún, que son una recompensa de Dios por tu buen comportamiento. Claro que hay principios en la palabra de Dios que si tú los sigues van a traer prosperidad sobre tu vida. Trabajo duro, buena administración, una vida austera y una vida generosa, y eso, claro, va a traer buenos resultados sobre tu vida. Pero el favor de Dios sobre tu vida no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes o no tienes. Jesús redefine para ellos y para nosotros el verdadero significado de la riqueza. Jesús respondió, versículo 29, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanas, hermanos, madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Qué triste es ver que hay aún púlpitos donde se enseña este pasaje diciendo: hermano, usted pase al altar y entregue su carro, entregue su celular y Dios le va a dar 100 veces más. No, mis hermanos, esta no es una fórmula para acrecentar en nuestros corazones la avaricia. Lo que Jesús está haciendo es redefinir para nosotros esto que estábamos pensando al revés. Jesús lo pone al derecho para nosotros y Él está redefiniendo el valor que tienen las riquezas en el reino de Dios, lo que es ser verdaderamente rico en el reino de Dios. Tú puedes preguntarte, al igual que los discípulos: bueno, yo ya llevo un tiempo siguiendo a Jesús, ¿dónde están mis casas? ¿Dónde están mis terrenos? ¿Dónde está mi familia multiplicada? Y el Señor te responde el día de hoy: hermano, hermana, mira a tu alrededor. Háganlo, miren a su alrededor. Miren a su alrededor. Voltéense a ver los unos a los otros. Ahí están tus casas, ahí están tus hermanos. Ahí está la riqueza en esta tierra y se va a multiplicar en la vida venidera. ¿Cuál fue tu reacción al hacer esto? ¿Fue negativa? No, seamos honestos. No fue así tipo Kiko de: pues así que chiste. Déjame decirte que si qué bueno que no fue esa reacción, pero si esa hubiera sido tu reacción, lo único que demuestra es que no has entendido cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. En el reino de Dios, mis hermanos, la riqueza y las personas son valoradas de una forma completamente diferente de la que se ven en este mundo.
En el reino de Dios, dice Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Otra vez, no es una fórmula para una falsa humildad, no es una fórmula para hacerse la víctima y para que me pongan primero. No, él está diciendo, cuando los corazones son transformados por Cristo y por el Evangelio, ya no hay más que un anhelo de ser cada vez más como Cristo. Así que ese anhelo mundano de querer ser primeros, de querer ser admirados, de querer ser los que reciben la gloria, se desvanece. Porque para obtener la gloria, mis hermanos, hay que seguir a Jesús en su sacrificio. Y esto nos lleva a este tercer anuncio de Jesús acerca de cuál es la naturaleza de la obra que Él vino a hacer. Porque ellos esperaban que el Mesías que vendría le devolvería, establecería un reino terrenal que le devolvería a Israel su riqueza y su gloria. Pero Jesús redefine para ellos cuál es la verdadera obra del Mesías. Versículos 32 al 34. Vimos una redefinición de la obra del Cristo. Los discípulos, dice ahí el pasaje, van siguiendo a Jesús, van subiendo a Jerusalén, que otra vez es el camino, la subida a Jerusalén es más bien el camino descendente de Jesús hacia la cruz. Y dice que estaban perplejos y que tenían miedo, están súper sacados de onda porque Jesús está poniendo su mundo al revés. Las respuestas que Jesús le ha dado a las preguntas de ellos y de las multitudes los tienen súper desconcertados. Porque parece que Jesús le está diciendo, hey, todo lo han venido entendiendo al revés. Que en el reino de Dios las cosas se ven desde una perspectiva completamente opuesta a la que ellos lo han venido viendo. Que en el reino de Dios se le da un valor a las riquezas y a las personas, otra vez, contrario a la que este mundo le da. Y ahora Jesús toma parte a sus discípulos para decirles por tercera vez, el Hijo del Hombre vino para ser crucificado por sus pecados. Que ellos esperaban a un Mesías, a un caudillo, lo hemos dicho muchas veces, que trajera otra vez riqueza, gloria y esplendor a Israel y por ende a ellos mismos. Pero Jesús les dice que Él no vino a enseñorearse ni siquiera de sus enemigos, ni a devolverle a Israel una riqueza terrenal y un poder terrenal, sino que Él vino a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y que iba a ser condenado a muerte y que lo entregarán a los gentiles que se burlarían de Él, que le escupirían, que lo azotarían y lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Ahora, nosotros hoy después de la cruz tenemos esta verdad gloriosa, Cristo resucitó, pero en aquel momento lo que ellos estaban escuchando sonaba a derrota total, a fracaso total. ¿Cómo es posible que el Mesías haya venido para entregarse de esa manera y ser derrotado? Y esto nos lleva a la reacción de los discípulos, versículos 35 al 45. Una reacción un poco rara, un poco, pues, irónica, ¿no? Chistoso, tonta. Ni bien había terminado ellos de escuchar a Jesús, lo que Él les acaba de enseñar, y vienen Jacobo y Juan y le dicen, le traen así su exigencia tonta, por no decir otra palabra. Señor, queremos que hagas por nosotros lo que nosotros te pidamos a ti. Tal vez ellos pensaron al escuchar este anuncio de Jesús, ya le voy entendiendo a Jesús. Fíjate, vamos ahorita camino a Jerusalén y entonces ahí en Jerusalén Él va a establecer su reino terrenal. Entonces se le van a oponer, pero Él se va a dejar matar, pero luego va a resucitar y los va a vencer y ahora sí va a establecer su reino terrenal. Aquí está nuestra oportunidad de nosotros recibir gloria y poder. Por fin nos vamos a poder vengar de los mendigos romanos. Pero es asombrosa la paciencia de Jesús en su respuesta.
Porque lo que esa pregunta, que ya luego, o esa petición, que ya luego se parece mucho a las peticiones que nosotros hacemos a Jesús, merecen más bien como una cachetada guajolotera, ¿no? De, hey, reacciona, no estás entendiendo nada. Pero Jesús, tierno en su carácter, amoroso, con compasión, les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Piensa en esa pregunta. Si Jesús está aquí hoy, pero si físicamente tú hubieras estado en ese momento, te hiciera esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti hoy? Jesús te hace esa pregunta hoy a ti otra vez. ¿Qué quieres que haga Jesús por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? No la digas en voz alta, por favor. Honestamente, ¿qué pedirías tú hoy si Jesús te hiciera esta pregunta a ti? Ellos respondieron, en pocas palabras, queremos poder y gloria. Queremos poder y gloria. Queremos sentarnos a tu diestra y a tu izquierda. Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos responden otra vez en la lela, sí, sí podemos. Otra vez, porque ellos piensan que Jesús se refiere a, oye, pero ¿serán ustedes capaces de manejar tanto poder, tanta riqueza, tanta influencia sobre los demás? Sí, Jesús, hombre, le vamos a echar hartas ganas. Pero la copa que Jesús habría de beber no era una copa de un rey habiendo logrado una victoria terrenal, celebrando una victoria. Esta imagen de la copa es un símbolo del Antiguo Testamento que está bien establecido, que representa la ira de Dios. Salmo 75, versículo 8, vean lo que dice. Porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Habacuc, capítulo 2, versículo 16, vea lo que dice. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Isaías capítulo 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que lucha por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Lo que Jesús está anticipando es que Jesús está aludiendo de alguna manera a esta copa que en el Antiguo Testamento simboliza la ira del Señor, con la cual Él castigó a su pueblo una y otra vez por su pecado, pero ellos permanecieron rebeldes. Pero el Señor nunca ha dejado de luchar por su pueblo, por la salvación de su pueblo, y Él prometió que un día esa copa que tú y yo teníamos que beber de la ira de Dios por tu pecado y por mi pecado, no la beberíamos más. Y Jesús le está diciendo, a eso vine, a entregarme yo para que ustedes no tengan que beber la copa de la ira de Dios. Jesús en Getsemaní se angustió hasta la muerte. Dice uno de los evangelistas que hasta sudó sangre por la angustia de enfrentar la ira de Dios por todo el pecado de toda la humanidad sobre Él mismo. Él vino a sacrificarse por nosotros. ¿Cabe o tiene sentido para nosotros ser como el joven rico, angustiarnos por las cosas terrenales? Por si me van a quitar mi casa o mi carro o mi riqueza o aquellas cosas que a mí me hacen sentir
seguro, aquellas cosas que yo he colocado en el trono de Dios, cuando ninguna de ellas se ha sacrificado por mí, sino que de hecho ha demandado que yo sacrifique mi vida y la de muchos que están a mi alrededor por obtenerlas? ¿Tiene eso sentido? No, la respuesta es no tiene sentido. No saben lo que piden, les está diciendo Jesús. No saben lo que ustedes están pidiendo. Jesús le dice, de hecho, sí van a beber esta copa, pero en diferentes circunstancias. Todos sabemos que después de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, los empoderó y por fin ellos pudieron comprender todo esto. Y de hecho, Jacobo murió decapitado por el Evangelio, pero dudo mucho que él haya en sus últimos momentos, Señor, ahora sí me vas a dar las casas y los terrenos, ya me van a matar. Ellos pudieron dar su vida porque habían entendido que para seguir a Jesús a la gloria hay que seguirlo en su muerte y en su sacrificio. Juan fue condenado a muerte más de una vez y sufrió muchas torturas durante su ministerio. Entonces Jesús llama a sus discípulos porque dice que los 10 que quedaban se indignaron contra ellos. Pero no fue así como porque ellos ya habían entendido de qué se trataba todo esto. No, sino porque muy probablemente ellos ya tenían el mismo plan que Jacobo y Juan. Ya tenían como, no, ese puesto lo quería yo, pero no se habían atrevido a decirlo. Pero Jesús llama a sus discípulos, los pone a su alrededor y les explica que en el reino de Dios la verdadera grandeza y el verdadero poder no se valora ni se ejerce de la misma manera que lo hace este mundo. Vienen tiempos de elecciones y es chistoso, diagonal, horrible. Es como ver una película de Quentin Tarantino, ¿no? Ver a los políticos ahí destrozarse entre unos y otros, y los que unos eran de uno ahora son de otro, y toda esta carnicería que se hace alrededor de obtener el poder para poder enriquecerse, para poder obtener beneficios para sí mismos. Pero Jesús le dice, en el reino de los cielos no es así. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, de hecho, debe ser siervo de todos. No malentendamos estas palabras. En primer lugar, no es un castigo. No es como Jesús diciendo, a ver, ¿quién anda ahí queriendo ser el primero? Castíguenlo, que se vaya a la cola. No. Tampoco es una fórmula. Tampoco es una fórmula que produzca en nosotros una falsa humildad. En la que, no, yo voy a servir, hermano. No, pasen ustedes. Yo voy al final, no se preocupen. Me da culpa. Ustedes son más dignos que yo. Una falsa humildad que lo único que busca es, Señor, si estás viendo, si estás checando, que me pones primero, ¿no? No, sino que Jesús está redefiniendo, mis hermanos, lo que es verdadera grandeza en el reino. Nos está llevando a tener una nueva, no nueva, sino la correcta concepción de grandeza. Una nueva realidad de vida. Jesús está redefiniendo para ellos lo que es ser el primero en el reino de Dios, y lo hace por medio de esta escandalosa revelación. Yo vine para sacrificarme, pero vemos en el versículo 45, entiendan esto, ni aun el Hijo del Hombre, ni aun el Mesías, ni aun Dios encarnado vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es ser el primero. En el reino de Dios, Dios no se va a impresionar con alguien que llegue, Señor, yo tuve mucho dinero porque fui muy famoso, porque hice grandes cosas en la tierra. Pásale, sí, siéntate allá. Gracias. Pero en el reino de Dios son valorados aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús en su muerte y a vivir de manera sacrificial por los demás, como Cristo lo hizo. No sé si me estoy explicando bien. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que cambie el switch en nuestra mente, que lo entendamos correctamente,
que nos dé los ojos para ver cómo se ve en el reino de Dios. Que podamos entender verdaderamente lo que es ser verdaderamente rico y podamos entender verdaderamente lo que es ser el primero en el reino de los cielos. Que Dios rompa nuestro duro corazón y lo convierta y lo transforme en personas que pueden vivir con la plena libertad de renunciar a todo lo que tienen, sabiendo que si tienen a Cristo, lo tienen todo. Que pueden servir a los demás, sabiendo que porque Cristo los sirvió a ellos primero, en su imitación de Cristo, no una imitación chusca, sino en su deseo de crecer en su Cristo semejanza, pueden sacrificarse a sí mismos para amar verdaderamente a los demás. Leímos hoy que Dios nos demuestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que el Evangelio nos muestra. Que Cristo vino a rescatarnos, sino a servir vino el Mesías y a dar su vida en rescate por muchos. Y tú y yo muchas veces estamos como el joven rico, pataleando para salvarnos a nosotros mismos con lo que hacemos, con lo que obtenemos, poniendo nuestra esperanza en otra cosa que no sea el dejarnos ser rescatados por el Señor. Hay una escena en una película que se llama Gravity, donde Sandra Bullock es una astronauta que pasa un accidente y queda a la deriva en el espacio. Imagínate lo que es eso. Y de pronto el personaje George Clooney viene y se acerca y intenta rescatarla. Pero ella está pataleando y está moviendo las manos y haciendo todo lo posible, como cuando alguien se está ahogando y ves que llega el rescatista. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona para poder ser rescatada? Soltarse. Deja de luchar por tu salvación, confía en aquel que ha venido a rescatarte y síguelo. Y eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, a salvarnos de nuestra miseria, de lo que éramos, de la manera en que concebíamos y muy tristemente muchas veces seguimos concibiendo las cosas en este mundo. La manera en que nos aferramos a este mundo, a las riquezas, a la grandeza y al poder demuestran, mis hermanos, que muchas veces nuestros corazones están todavía endurecidos y terminan siendo para muchos, en el peor de los casos, un impedimento para seguir a Jesús. Pero este pasaje nos enseña que para obtener la gloria hay que seguir a Jesús en su sacrificio. Para obtener la vida eterna, mis hermanos, y la gloria que Cristo nos ofrece, hay que seguirlo en su humillación, en su muerte sacrificial. Le preguntaron a Andrew Walls, un historiador especializado en cristianismo, cuál era la razón por la cual el epicentro del cristianismo siempre se está moviendo, a diferencia de las otras grandes religiones cuyo epicentro se mantiene en el mismo lugar, como el Islam en la Meca, el budismo en Asia, el hinduismo en la India. Pero el cristianismo pasó de estar en Jerusalén y después se movió hacia los gentiles y luego llegó en su momento a Europa y luego a Estados Unidos, y ahora Estados Unidos ha quedado más relegado y está, parece que la efervescencia del evangelio está en África, en Latinoamérica, y le preguntaban ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y él contestó: en mi opinión, uno llega a la conclusión de que el cristianismo encierra cierta vulnerabilidad, cierta fragilidad. Y podría decirse que eso es un reflejo de la vulnerabilidad que vimos en la cruz. El fundamento del evangelio es la cruz. Y la cruz tiene que ver con ceder el poder y la riqueza, con dar recursos y servir. Cuando el cristianismo se encuentra en una posición de poder y de riqueza durante mucho tiempo, como sucedió en Europa, como sucedió en Estados Unidos, el mensaje radical del pecado, de la gracia y de la cruz se apaga e incluso se pierde. En ese momento el cristianismo comienza a convertirse en una religión amable y segura, una religión para personas respetables que intentan ser buenas, y al final acaba siendo una religión inactiva y el centro se traslada a otro
lugar. Porque mis hermanos, cuando Jesús le preguntó al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Esa pregunta es bastante interesante. ¿Por qué me llamas bueno? Dime por qué me está diciendo bueno. Es porque, ven lo que Jesús le dice después, no hay ni uno solo bueno, solamente Dios es bueno. ¿Por qué me estás llamando bueno? Lo que él está diciendo es, ¿en verdad reconoces quién soy? Me estás llamando bueno porque estás reconociendo quién está delante de ti. Porque si es así, lo que te acabo de decir va a ser música para tus oídos. Lo que estoy a punto de decirte, que vendas todo lo que tienes y me sigas, va a ser música para tus oídos. Pero si no eres capaz de ver quién está delante de ti, entonces te vas a ir triste y afligido. Porque mis hermanos, en el reino de Dios, la perspectiva es diferente a la de este mundo. Las riquezas no son un fin en sí mismas, ni mucho menos un Dios en el cual nos refugiamos, sino un medio para servir al reino de Dios, sirviendo a los demás. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no es la búsqueda del poder por el poder, para enseñorearse sobre otros, para obtener reconocimiento. Tampoco es una falsa humildad que busca por medio de buenas obras ser exaltado sobre los demás, sino un corazón humilde que lo que busca es replicar en otros el sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros. No puedes separar la vida cristiana del sacrificio de Jesús. Eso te va a impedir seguir a Jesús a la gloria. Tim Keller dice, es imposible amar verdaderamente sin sacrificarse. Piénsalo de esta manera. Es bien fácil amar a quien no va a demandar nada de ti. Es bien fácil amar a quien tiene más que tú y porque sabes que esa persona, en lugar de demandar algo de ti, probablemente hasta vas a obtener un beneficio de esa persona. Pero es bien difícil amar a quien tiene menos que tú, a quien está en la miseria, ya sea económica o emocional, a quien está enfrentando situaciones y problemas difíciles, a quien está en medio de una situación caótica. Es difícil amar a esas personas porque tú sabes que eso va a demandar de ti un sacrificio. Seguramente me va a llamar a las 10 de la noche llorando de que no aguanta más y voy a tener que ir a su casa. Probablemente su situación económica va a provocar que yo en algún momento el Señor me mueva a darle dinero a esa persona. Probablemente esto va a forzar a que yo me despoje de mi orgullo, a que yo me despoje del yo para sacrificarme por esa persona. Mejor las mantenemos de lejitos. Pero el Señor te dice, los primeros serán últimos en el reino de los cielos y los últimos serán los primeros. Lo que haces a uno de mis pequeñitos, vimos hace unas semanas, me lo haces a mí. La verdadera grandeza es ser como Jesús, sacrificarnos por los demás. Buscar, anhelar, encontrar el gozo en ser siervos y no servidos. Pero el amor de Dios, dice Romanos 5:8, se mostró para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él, mis hermanos, que siendo el Rey que habitaba en gloria desde la eternidad, el único que merecía ser servido por toda la humanidad pecadora, Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, nos dice Filipenses 2, 1 al 11, llamándonos a imitarlo. Mis hermanos, Él, dice ese pasaje, se despojó de su gloria y asumió nuestra miseria y recibió sobre Él el castigo que nosotros merecíamos.
Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 nos dice que nosotros conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesús se entregó como un sacrificio sustitutorio para rescatarnos. Eso tiene que ver con la palabra redimir, redención, pagar el precio para que alguien que es esclavo o alguien que está condenado pueda ser liberado. Jesús pagó con su vida para liberarnos de nuestra condición de pecadores destinados al infierno. Y ese, mis hermanos, es el modelo de grandeza en el reino de Dios. Si quieres recibir la gloria que Cristo tiene para ti, debes seguirlo en su sacrificio. Póngase de pie, por favor. Nuestra riqueza para los que estamos en Cristo es Cristo mismo y lo que Él hizo para nosotros. Nuestra riqueza es su reino y nuestra riqueza son aquellos que al igual que nosotros pertenecen a su reino. ¿No sabe qué hermoso es? Ustedes saben que me ha tocado viajar a diferentes lugares por diferentes razones, que puedes llegar a otro país, a otra ciudad, donde hay hermanos en la fe y tú sientes que estás en tu casa y que no necesitas más porque estás con aquellos que pertenecen al reino de Dios. ¿Cuánto estás valorando lo que Dios valora como riqueza? ¿Cuánto es valorado en tu corazón como riqueza? Ahora, mis hermanos, nada de lo que Él nos permite adquirir o tener en este mundo, sea mucho o sea poco, sea más o sea menos que otros, eso no importa. Pero ahora que estamos en Cristo, ya ninguna de esas cosas son un impedimento para seguirle. Si lo perdemos todo, pero lo tenemos a Él, lo tenemos verdaderamente todo. Y ahora ese todo que nos ha dado, lo que sí nos ha dado materialmente, queremos utilizarlo para su gloria, para su reino. Ahora el cristiano quiere vivir para la gloria de Dios y no para obtener gloria para sí mismo. Ahora el cristiano desea servir a los demás, ya dijimos, no como una fórmula para obtener reconocimiento, sino como un anhelo legítimo de mostrar a Cristo y su reino a los demás. Si tú aún no estás en Cristo, déjame decirte el día de hoy que si quieres obtener vida eterna y gloria, necesitas poner tu fe en aquel que vino a rescatarte de tu vana manera de vivir en la que nosotros estábamos también antes. Y fuimos rescatados al poner nuestra fe en aquel que vino a dar su vida por nosotros. Para obtener la gloria, mis hermanos, hay que seguir a Jesús en su sacrificio. Para obtener la vida eterna y la gloria verdadera que Cristo nos ofrece, la grandeza verdadera que Cristo tiene para nosotros, hay que seguirlo en su humillación, hay que seguirlo en su sacrificio.